Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre del Señor. Eh, Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos siguen por Zoom, por YouTube, por Facebook, por todas las plataformas. Que el Señor les bendiga. Eh, Saludamos a la Primera Alianza Cristiana y Misionera de Temuco, a la Alianza de Fundo del Carmen, de Labranza y a todas las congregaciones e iglesias del campo y también a todos los hermanos y hermanas de otras regiones que nos siguen en este estudio ya que comenzamos hace por lo menos unos 2 meses atrás, en marzo creo. Así que vamos a estar orando en esta hora. Hoy día vamos a ver la parábola de los labradores malvados, que queda en Mateo 21 del 33 al 45. ¿Ya? Yo voy a dar lectura después de la oración en la versión que está en el libro. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres inmensamente bueno y porque, Señor, sin ti nuestra vida no tiene sentido. Te damos gracias porque tú decidiste entregar a tu Hijo Jesús, porque un día nos llamaste a tus caminos y pudimos experimentar una paz, un gozo y un amor que nunca habíamos experimentado antes. Y gracias porque tu amor permanece con nosotros solamente a través de la fe y de la sangre de Cristo. Queremos entregarte nuestras cargas, Señor, todo lo que tengamos, Señor, en nuestro interior, para que tú nos renueves, para que tú seas, Padre Santo, llevándote todo lo que pueda estar guardado en nuestro corazón, que nos perdones nuestras faltas con la sangre de Cristo, que nos limpies, que nos purifiques y que con tu Espíritu Santo tú nos guíes para poder entender tu palabra, pero también, Padre Santo, para poder aplicarla y también, Señor, para poder hacer tu voluntad y poder, Señor, tener un corazón humilde, un corazón, Señor, dispuesto a escuchar, pero también, Señor, a colocar en práctica lo que vamos a estudiar hoy día. Así que te damos gracias, Padre, y te alabamos y te glorificamos a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar y voy a dar lectura. Eh, Voy a dar lectura, si me permiten un poquito aquí, voy a dar lectura al libro, ¿ya? Y eh, vamos a estar dando lectura a Mateo, como dije anteriormente, 21 del 33 al 46, ¿ya? Dice así, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores, que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron
las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Amén. Entonces aquí vemos, se podría decir, eh, algo que se da constantemente entre Jesús y la clase religiosa. Siempre había, se podría decir, como un ambiente de tensión y de confrontación, ¿ya? Porque Jesús estaba abiertamente en contra, ¿ya? O mejor dicho, las interpretaciones de Jesús, ¿cierto? El mensaje del reino, ¿ya? Que era la correcta lectura, es la correcta lectura de las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿ya? Eh, Eso quiere decir que eh, cuando Jesús mostraba y a través de sus hechos, de los milagros, de su vida, de su ministerio y también con las enseñanzas, eso estaba, se podría decir, en contra de la interpretación tradicional que eh, tenían la clase, se podría decir, religiosa de ese tiempo y también porque la clase religiosa de aquel tiempo estaba mezclada, se podría decir, con la clase política, ¿ya? Entonces ahí uno entiende también en el contexto cultural, que esto es algo que probablemente ya lo ha escuchado usted varias veces, pero esa es eh, ahí por eso uno puede ver que cuando van a arrestar a Jesús, ¿ya? Vienen muchos soldados. ¿Por qué? Porque la clase religiosa estaba confabulada, se podría decir, o estaba mezclada eh, con la clase política y por eso los religiosos tenían acceso a soldados y a otros, se podría decir, privilegios que, que estaba relacionado, se podría decir, con las esferas de poder, ¿ya? Entonces, esta es una de las historias más discutidas de Jesús porque ha generado diferentes debates teológicos, ¿ya? Algunos estudiosos piensan que esta narración es muy amplia, muy compleja para representar, ¿ya? Lo que realmente dijo el Señor Jesús a los sacerdotes y a los fariseos, ¿ya? La parábola alude al hijo del dueño del viñedo, ¿ya? Porque ese es acuérdense que cuando hicimos la lectura recién, el dueño del viñedo envía a sus trabajadores primero, pero en último lugar envía a su hijo, ¿cierto? Porque dice, a lo mejor van a tener respeto de él. Y eh, esta afirmación de enviar a su hijo, ¿ya? Se ha entendido como una afirmación cristológica. O sea, cuando se interpreta esta parábola, se entiende que ese hijo es Jesús, ¿ya? El Hijo de Dios. Entonces, esta parábola incluye una referencia al Salmo 118:22, ¿ya? Lo voy a leer yo, voy a buscarlo aquí. Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿ya? Entonces, vemos cómo Jesús cita los salmos para poder interpretar esta parábola y eh, eso quiere decir que sirve, se podría decir, como una base para aplicar este mensaje, ¿ya? Lo que se desecha o se rechaza de forma precipitada puede convertirse en una pieza clave para ser formado en el reino de Dios, ¿cierto? Y que este mensaje obviamente estaba dedicado a la clase religiosa de aquel tiempo. Entonces, también es importante destacar que eh, cada autor de los evangelios, ¿ya? Eh, se podría decir que fue destacando, ¿ya? Los detalles más importantes, ¿ya? Para poder dejar escrita esta historia en los evangelios, ¿ya? Y en la transmisión, perdón, de este mensaje, las iglesias, ¿ya? Y los evangelistas se sintieron libres para organizar, revisar, ¿ya?
y redactar eh, estas parábolas, ¿ya? Para que después esto quedara como una historia escrita, ¿ya? Entonces, cada evangelista destacaba los detalles que eran propios de las parábolas, ¿ya? Para contar la buena noticia del reino de Dios, ¿ya? El contexto general de esta parábola y el ambiente que se presenta en los tres evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos y Lucas, eh, nos dan a entender que existía un problema de autoridad con los líderes religiosos judíos, ¿ya? Y eso quiere decir que existía un ambiente de diálogo o de conversación, pero también existía una crisis en las autoridades religiosas ya de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque esto es, se podría decir, algo constante que comenzó a ocurrir en el ministerio de Jesús, ¿ya? Jesús, mientras fue predicando, fue enseñando, fue sanando a la gente, fue, ¿cierto? Eh, Vivenciando o mostrando de manera práctica el reino de Dios, eso le produjo una crisis de autoridad a los fariseos. ¿Por qué? Porque acuérdense, es cierto que cuando Jesús entró ¿cómo se llama? Cuando Jesús estaba al principio de su ministerio, y dice la Biblia que él entra en la sinagoga y comienza a hablar, ¿cierto? Habla sobre el Antiguo Testamento y cuando Jesús hablaba se manifestaban espíritus impuros, ¿ya? Y la Escritura nos dice que él hablaba como quien tenía autoridad. Y también dice que con autoridad echaba fuera a los espíritus. Entonces, como Jesús es la palabra de Dios viviente, él tenía la autoridad para enseñar y también para, por así decirlo, de forma práctica, evidenciar que el reino de Dios es real, ¿ya? Y eso le produjo una crisis gravísima, ¿ya? A los líderes religiosos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque los fariseos no enseñaban con autoridad, ni tampoco podían echar fuera a los demonios, ni tampoco sanaban, ¿ya? Entonces, ahí uno se va dando cuenta que se podría decir que esta crisis que existía en el liderazgo religioso es como una referencia hermenéutica, o sea, cómo nosotros podemos interpretar, ¿ya? La reacción que existió en aquel entonces cuando Jesús comenzó a enseñar. Entonces, eh, en medio de este conflicto, Jesús hacía teología y enseñaba, ¿ya? O sea, Jesús, para así decirlo, era una persona que tenía por Dios esta capacidad de hacer teología y de enseñar en medio del conflicto, ¿ya? Entonces, debemos entender que este diálogo y se podría decir conflicto con las autoridades religiosas y políticas judías, ¿ya? Es, se podría decir como el marco la base para que nosotros entendamos, ¿ya? Las parábolas y las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Este ambiente de tensión filosófica, de interpretación de la ley, de este ambiente de tensión política, ¿ya? eh, constituye un marco de referencia continuo en las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Entonces, en el Evangelio de Mateo, esta parábola, ¿ya? Está unida eh, a dos más. Usted se preguntará a cuáles, ¿cierto? Porque dijimos al principio, ¿ya? Que estábamos leyendo Mateo 21, ¿cierto? Entonces, en Mateo 21, ¿cierto? Cuando usted lee el capítulo, al principio estamos, cuando usted va a la lectura de la Biblia, nos encontramos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Luego Jesús purifica el templo y tenemos, ¿cierto? Eh, la parábola de los dos hijos que enseñó Anita la semana pasada, ¿ya? Después tenemos la de los labradores malvados,
Y luego en el capítulo 22 tenemos la parábola de la fiesta de bodas, ¿ya? Entonces, esta se podría decir que es como, incluye, se podría decir, como temas que son afines, se podría decir, ¿ya? Y el entorno general, perdón, de la parábola de Mateo es el encuentro, como dije anteriormente, con los líderes religiosos que se habían percatado ya o se habían dado cuenta del peligro que representaba Jesús y lo desafiante de sus mensajes, ¿ya? Esto era, se podría decir, como un desafío constante a esta sociedad judía, ¿ya? Y esto le preocupaba, ¿ya? Porque el mensaje de Jesús no tan solamente tenía una enseñanza en el ámbito espiritual, sino que tenía un desafío a las autoridades religiosas y políticas de ese tiempo. Entonces, a los fariseos no les gustaba ser desafiados, ¿ya? Por las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús implicaba un cambio de vida, ¿ya? Y eh, la clase religiosa era una enseñanza continuista, ¿ya? Era, como dice Jesús, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho el año pasado y durante este año, Jesús mismo le dijo a ellos que ellos colocaban cargas muy pesadas sobre los otros, pero que ellos ni siquiera querían levantar con su dedo meñique. O sea, ellos, a los fariseos les gustaba eh, colocar cargas a los demás, pero ellos no practicar, se podría decir, lo que estaban enseñando. Entonces, lo que hacía Jesús era desafiar esta teología, se podría decir, continuista y sin vida, porque al final los fariseos lo que hacían era enseñar a las personas, pero no darle esperanza, ¿ya? Y Jesús confrontaba lo establecido con la verdad del reino. O sea, Jesús estaba dispuesto a corregir. Y como Jesús estaba dispuesto a corregir, eso le trajo conflicto, ¿cierto? ¿Ya? Y esa es una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer hoy en día. Nosotros estamos dispuestos cuando vemos, ¿cierto? A la luz de la escritura, ojo con eso, porque aquí no estoy hablando de mi opinión personal, quiero dejarlo muy, muy en claro. Cuando nosotros vemos a la luz de la escritura que algo no está conforme al reino de Dios, estamos dispuestos a tener esta actitud que tenía Jesús, ¿cierto? De corregir lo establecido, en este caso en el contexto de la iglesia, corregir con amor, pero estamos dispuestos a conversar, ¿ya? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder en su hogar, porque el ejemplo que nos deja Jesús aquí es claro, cuando Jesús vio, ¿cierto?, que eh, las enseñanzas de los fariseos no estaban de acuerdo al reino de Dios, él confrontó este error teológico, ¿cierto?, y error de enseñanza que llevaba a las personas a vivir en desesperanza. Y Jesús lo confrontó con el reino de Dios, con milagros, con su propia vida, dándole esperanza al pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a asumir ese llamado? Es algo que usted y yo debemos responder en nuestros hogares. Los líderes judíos, los sacerdotes, eh, ya se podría decir durante un tiempo, eh, se habían dado cuenta que Jesús estaba hablando de ellos, ¿ya? Y sobre todo al presentar esta parábola, ¿ya? O sea, cuando Jesús habla cuando estamos en el contexto de esta parábola, Jesús eh, les habló directamente a ellos y los fariseos se dieron cuenta de esto. Entonces, el ambiente era de tensión y de conflicto. Los líderes religiosos no apreciaban las palabras proféticas de Jesús y, y esto se demostró en que los fariseos se confabularon
para matar a Jesús. Porque recordemos que aquí esta parábola está en el contexto de la semana final de ministerio de Jesús, ¿ya? Entonces, eh, pero también tenían, se podría decir, como miedo a las multitudes de personas porque apreciaban a Jesús, ya que las multitudes entendían que era profeta, ¿ya? Y las multitudes también se estaban dando cuenta que las enseñanzas de Jesús traían libertad, ¿ya? Entonces, ante las mismas palabras y el mensaje de Jesús, habían dos respuestas de parte del pueblo, era de aprecio y afirmación pública, pero de parte de los líderes religiosos, ¿ya? Era de rechazo y preocupación. Una misma enseñanza intensa y desafiante tiene la capacidad de ser aceptada, apreciada, pero también puede ser rechazada y despreciada. Entonces aquí yo creo que este es como un mensaje también para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Eh, yo creo que también eh, los que ya llevan tiempo predicando eh, pueden quizás como confirmar esto. De repente los predicadores no es que estén hablando, se podría decir, en contra de una persona en específico, pero hay veces en que las personas se ofenden cuando es expuesta la palabra de Dios, ¿ya? Y eso no quiere decir que el pastor o el predicador recibió, se podría decir, como algún comentario de X persona, sino que hay veces, ¿cierto?, en que el predicador expone la palabra de Dios y a lo mejor en esa exposición hubo un punto en específico, ¿ya? Que le habló a una persona y esa persona puede decir, no, es que alguien le dijo, es que, es que alguien le dijo al pastor y hay veces en que el pastor no tiene idea de lo que está pasando en la vida de la persona, pero si esa palabra le llegó a la persona, quiere decir que Dios está orando, ¿ya? Entonces, yo recuerdo, a manera de testimonio cortito, una vez cuando estaba predicando, el Señor me guió a hablar de que teníamos que leer la Biblia. Entonces yo dije una frase así, yo dije, bueno, lamentablemente dije, de repente hay personas que asisten a la iglesia que dicen que son cristianos, pero no les gusta leer la Biblia. Y eso no es sinónimo de cristianismo. Entonces yo dije esa frase y después alguien me comentó por ahí, me dijo, no, es que persona X dijo, no, es que alguien le dijo al pastor que yo no leo la Biblia y yo no tenía idea. Si alguien, ¿me entiendes? Si alguien ¿cómo se llama? Lo malinterpretó, se ofendió, no es que uno diga frases para ofender a la gente, sino que son cosas que se dan. Y si el Señor me guió para hablar de eso, eh, ahí el mensaje es claro, o sea, eh, sin duda que cada uno de nosotros estamos llamados a predicar la palabra, pero debemos tener en cuenta que algunas personas se lo van a tomar a bien y otras personas no se lo van a tomar a bien, ¿ya? Tal cual como le pasó a Jesús en su tiempo. Entonces, en Mateo podemos ver que la redacción de esta parábola es clara y directa, ¿ya? Eh, y de las versiones ya de Mateo, Marcos y Lucas, probablemente la que está en Mateo es como, se podría decir, como la redacción más antigua de esta parábola, ¿ya? Entonces, el dueño envía dos grupos de siervos y también a su hijo para buscar lo que le correspondía, el pago del arriendo de este viñedo, ¿ya? Pero la reacción de los trabajadores no fue buena. Estaban llenos de violencia, resentimientos y muerte. El ambiente general de esta historia recuerda la realidad y las dificultades que existían en el tiempo de Jesús, ¿ya? Con respecto, se podría decir, al arriendo de los viñedos o de las parcelas, ¿cierto? O de los lugares que,
que existían en aquel entonces, porque aquí Jesús toma, ¿cierto? Un ejemplo de la vida cotidiana para explicar algo que ocurre en el reino, ¿ya? Entonces, podemos decir, ¿cierto?, que si nosotros tenemos una lectura cristológica de esta parábola, cristológica quiere decir que Cristo está representado en esta parábola, ¿ya? Nosotros podemos entender que cuando se habla de este hijo, se está hablando de Jesús como único hijo de Dios y como el amado de Dios, ¿ya? En las culturas del Medio Oriente, en la Palestina antigua, ¿ya? El arriendo de terrenos agrícolas era muy común, ¿ya? La literatura antigua nos dice o nos habla sobre conflictos, desacuerdos entre los dueños y los arrendatarios, que generaban tensiones, desacuerdos, conflictos violentos y hasta muerte. O sea, quiere decir que esto ocurría constantemente en el tiempo de Jesús, ¿ya? Igual como ocurre hoy en día, ¿cierto? En nuestro país, Chile, cuando hay conflicto entre los dueños de las casas y los arrendatarios, yo estoy hablando del día de hoy como para que entendamos un poquito más. Ya, en aquel entonces existía este conflicto entre los arrendatarios y los arrendadores de los terrenos agrícolas. Se ha descubierto en la literatura antigua, ya, que existía, se podría decir, este tipo de arrendador distante, ya existe también eh, literatura que habla también de la preparación de los acuerdos, las responsabilidades de los arrendatarios, el trabajo en los viñedos y hasta las responsabilidades, ya, con respecto a la producción del vino. Los documentos y los sistemas jurídicos de la época también hacen referencia a las tensiones que se producían y también a las formas para resolver estos conflictos y superarlos. El contexto general de la parábola y el ambiente cultural era entendible a las personas que estaban escuchando este mensaje, porque como dije anteriormente, esto era algo que ocurría ya comúnmente en la cultura del primer siglo. Y eh, no es extraño que los líderes judíos se sintieran identificados por las palabras de Jesús, porque esa era la intención pedagógica de nuestro Señor Jesucristo. La parábola utiliza las imágenes comunes y entendibles de la época y la cultura, y le habló directamente a los líderes religiosos, ¿ya? Entonces, tradicionalmente esta parábola se ha relacionado con el plan de salvación y la historia del pueblo de Israel. Cuando hablamos de la historia del pueblo de Israel, vamos a hacer un poquito de repaso, no se preocupe que no me voy a alargar mucho, pero recuerde que primero vino Moisés, ¿ya? El gran profeta. Y recordemos también cómo el pueblo de Israel, a pesar de tener un gran profeta que hablaba directamente con Dios, ¿ya? Veían la nube de día y la columna de fuego de noche, pero vemos que el pueblo de Israel durante esos 40 años fue constantemente rebelde a lo que Dios le, le pedía, ¿cierto? Le demandaba, ¿ya? Después vemos, si hacemos un salto temporal, eh, murió esa generación que conoció a Moisés y Aarón, murieron los hijos de Aarón, ¿cierto? Que fueron que ellos fueron instaurados por Dios como sacerdotes, ¿ya? Y dice la Biblia después en el libro de los jueces que murió toda esa generación y que cada cual, ¿cierto? Estoy hablando del final del libro de jueces, cada cual hacía lo que quería, ¿cierto? Y vemos ahí cómo Dios cada cierto tiempo levantaba un juez, ¿ya? Que era un libertador, cuando el pueblo estaba en aprietos, cuando habían invasiones, cuando los pueblos extranjeros hacían guerra en contra de Israel, ellos clamaban a Dios, Dios levantaba un libertador, ese libertador vivía, no sé, 20, 30 años, y luego el pueblo volvía a caer en lo mismo, ¿ya? Entonces ahí nosotros vemos en el libro de jueces, se podría decir, como este círculo, ¿ya? Donde el pueblo era humillado, el pueblo se humillaba, ¿cierto?
buscaba a Dios, Dios lo levantaba y el pueblo se volvía a olvidar de Dios, ¿cierto? Se humillaban de nuevo y Dios levantaba a otro juez. Luego viene el profeta Samuel, luego el pueblo de Israel pide rey como los otros pueblos. Dios le dice, no te están rechazando a ti, sino que me rechazan a mí, ¿ya? Y ahí comienza, se podría decir, el periodo de los reyes, con Saúl que fue escogido por Dios, pero él se rebeló por su orgullo, por su arrogancia. Después viene David, ya conocemos la historia de David, ¿ya? Viene Salomón, Salomón se desvía por tener muchas mujeres, ¿ya? Por tener mujeres paganas. En la ley estaba escrito claramente que Israel no se debía casar con mujeres paganas porque estas mujeres iban a alejar el corazón del pueblo en pos de dioses ajenos. Y luego de eso, ¿cierto? Luego del pecado, porque el pecado siempre tiene consecuencias, ¿ya? Viene, se podría decir, la separación de Israel en el reino del norte y el reino del sur, y ahí comenzamos con esta historia de los reyes, donde la mayoría eran reyes malos, y estos reyes malos perseguían a los profetas, ¿cierto? Eh, entonces ahí uno puede ver que a lo largo de la historia del pueblo de Israel constantemente había un rechazo, se podría decir, a la palabra de Dios, ¿ya? Eh, y yo le podría seguir dando más ejemplos, pero eso es algo constante en la reacción de Israel, ¿ya? En el mensaje profético, ¿ya? Lamentablemente el pueblo rechazaba a Dios. Hubieron también reyes buenos, ¿ya? Fueron muy pocos, pero esta rebeldía constante del pueblo de Dios conllevó a que después el reino del norte fuera deportado, o sea, fuera sacado del lugar donde vivían por los asirios, y en segundo lugar, el reino de Judá fue deportado por Babilonia, ¿ya? Y estuvieron 70 años conforme a la profecía, y luego volvieron a repoblar Jerusalén. Entonces, bueno, y después viene la historia de Esdras y Nehemías, que para los lectores de la Biblia ya la conocen, pero así uno puede ver cómo el pueblo de Israel durante muchos años ya rechazó este mensaje profético de volverse a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ya cuando toma por posesión en el tiempo de Josué, ¿cierto? Ya me hizo un salto histórico bien hacia atrás, pero en el tiempo de Josué, usted sabe que Dios le dijo al pueblo que tenía que sacar o eliminar a todos los pueblos que vivían en la tierra prometida. Pero ellos no hicieron caso, ¿ya? No obedecieron a Dios con todo corazón o al 100%, y esos pueblos paganos luego infectaron, se podría decir, ¿ya? Con idolatría al pueblo de Israel. Entonces ahí uno se da cuenta que Israel a veces, o mejor dicho, varias veces obedecía a medias, ¿ya? Y la obediencia a medias se termina convirtiendo en desobediencia, ¿ya? Entonces, y aquí pasa lo mismo, o sea, eh, se podría decir que eh, los israelitas mostraban una actitud de rechazo continuo y rebeldía reiterada, ¿ya? Dios envió al Mesías, a Jesús, pero también fue rechazado y asesinado por el liderazgo religioso judío, ¿ya? En conjunto con las autoridades romanas. Esta comprensión del mensaje de la Biblia, ¿ya? Ha estado presente, se podría decir, desde la iglesia, desde tiempos muy tempranos. Entonces, aquí yo quiero colocar un paréntesis, porque la Biblia nos muestra, aquí yo estoy hablando de lo que dice la Biblia, no mi interpretación, ¿eh? Cuando usted, porque aquí yo estoy dando por sentado que usted conoce la historia bíblica, ¿ya? Pero la Biblia nos muestra, ya cuando usted lee el Antiguo Testamento y también cuando lee el Nuevo, ya, que cuando las personas desobedecen constantemente el llamado de Dios, viene el castigo, ¿ya? Eh, y eso usted lo puede leer, ¿ya?
Yo se lo dije de manera muy resumida, pero eh, el castigo de Dios vino sobre Israel y por eso Israel fue deportado, ¿ya? Mm. Entonces, eso es ¿cómo se llama? Una verdad bíblica que está ya en el Antiguo Testamento. Jesús, ¿cierto? Anuncia en Mateo 24, anuncia juicio, cuando Jesús estaba con sus discípulos y dice, mira maestro, mira este templo, las piedras, y Jesús dice, ¿cierto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar, ¿ya? Yo estoy parafraseando lo que dice la Biblia y bueno, en la historia extra bíblica nos muestra que en el año 70 después de Cristo, los israelitas fueron invadidos por los romanos y el templo de Jerusalén fue destruido, ¿ya? Mm. La pregunta es ¿por qué? Porque ellos rechazaron a Jesús y después siguieron rechazando el mensaje del Cristo resucitado. Usted lo puede ver Mm. en el libro de los Hechos, cómo los judíos ortodoxos o que estaban apegados, se podría decir, a la interpretación de los fariseos, eh, generalmente andaban revolucionando a las multitudes para Mm. que no crean en el mensaje del Cristo resucitado. Entonces ahí te se va dando cuenta, aquí estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿eh? Nuevo Testamento, misma actitud que en el Antiguo, y si uno investiga, se va dando cuenta, ¿cierto?, que el rechazo continuo, porque ese es el contexto, el rechazo continuo provoca el castigo de Dios, ¿ya? Entonces, la intensidad de la parábola, ¿ya? Nos ha dado espacio para alegorizar, para interpretar alegóricamente. El cerco del viñedo se ha relacionado con el trabajo de los ángeles que protegen y ayudan al pueblo de Dios. La torre que ordenó edificar el dueño se ha interpretado como una referencia al templo de Jerusalén. Mm. Que el dueño haya dado el viñedo en arriendo se ha interpretado como una alusión al libre albedrío de los seres humanos que Dios les ha dado, ¿cierto?, la capacidad de analizar y tomar decisiones. Mm. La historia se ha comparado con la historia del pueblo de Israel porque el Señor de forma profética confronta a las autoridades religiosas del templo con el mensaje del reino. Las versiones de esta historia en Marcos y Lucas le añaden una descripción especial al hijo del dueño del viñedo, Mm. ya que se describe como este hijo amado, ¿ya? Y ese detalle tiene implicaciones, se podría decir, cristológicas, como dije anteriormente, y el significado del nombre David, ¿ya? Es el amado, ¿ya? Que puede ser un indicio, ¿ya? Que en este relato se añadió, se podría decir, como una referencia a la historia de Israel, ¿ya? Porque David superó la barrera del tiempo para ser reconocido como un símbolo mesiánico. Ujú. Recordemos que la interpretación tradicional judía esperaba que el Mesías Ujú. fuera un rey como David, ¿ya? Un rey guerrero que los iba a librar del poder del Imperio Romano, ¿ya? Porque ellos esperaban eso. Y obviamente Jesús era otro tipo de Mesías que no estaba conforme a la interpretación tradicional de los judíos. Y David era una figura que representaba la implantación del reino de Dios en medio de la historia humana. A Jesús, recordemos, ¿cierto? También se le llamaba hijo de David. No sé si se Ujú. acuerdan esa parte cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, parece, si mal no me recuerdo, y este ciego, ¿cierto? Al escuchar que Jesús iba cerca, el ciego le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, ¿cierto? Y después Jesús eh, atiende la petición de esta persona que estaba enferma y Jesús tiene misericordia y lo sana, ¿ya? Entonces, debemos, ¿cierto? Entender que la parábola tiene
connotaciones cristológicas, ¿ya? Por lo menos en Marcos y Lucas, porque esta historia también se cuenta en Marcos y Lucas, ¿ya? Y las autoridades religiosas lo rechazaron de forma firme, violenta y decidida. Esas actitudes en el liderazgo judío fue el ambiente para organizar el complot para eliminar a Jesús. Porque recordemos, como dije anteriormente, cuando les dije hace un momentito atrás que esta parábola está en el contexto de que Jesús entra a Jerusalén, ¿ya? Y ahí ya estamos hablando, se podría decir, como en la última parte del ministerio de Jesús. Entonces, esta parábola nos muestra el estilo pedagógico y profético de Jesús. En un momento de crisis, ya eh, entre las palabras de Jesús, que eran desafiantes, y las expectativas culturales y la interpretación tradicional de los líderes judíos, Jesús decide desafiar a las autoridades con un mensaje de juicio y confrontación. Les habló con tal autoridad y claridad que esos líderes, ¿ya? Que ya estaban preocupados por los mensajes de Jesús, ya entendieron que estas palabras de juicio estaban dirigidas ujú, hacia ellos. Entonces acá nosotros podemos ver que eh, ellos querían arrestarlo, pero de forma sutil. ¿Por qué? Porque sabían que el pueblo amaba a Jesús y lo reconocía como profeta. Entonces aquí nosotros vemos, porque aquí, como hemos estado hablando hace un momentito atrás, la pregunta es, ¿cuál era la crisis tan grande que le producía Jesús a los líderes religiosos? Y esto tenía que ver con el poder. ujú, ¿Por qué? Ellos no querían perder la autoridad que tenían, ujú, ¿ya? A estos líderes religiosos se les hacía muy difícil, ¿ya? Aceptar el mensaje del reino que Jesús anunciaba, porque Jesús era una alternativa a la teología, las interpretaciones de la ley y las prácticas ceremoniales religiosas que ellos representaban. El mensaje de Jesús ante el pueblo simbolizaba esperanza y la, la forma de culto de los judíos representaba el continuismo religioso y político, ¿ya? Que no tenía poder transformador. ujú, Ya, aquí vamos a... Esto no está en el estudio, pero recordemos qué es lo que hace Jesús cuando entra al templo de Jerusalén. Y dice la Biblia que Jesús comienza a botar las mesas, ujú, desata a los animales. ¿Y se acuerdan cuando Jesús le dice, eh, ustedes han convertido la casa de mi padre en casa de mercado? ujú, Y Jesús también le dice, la casa de mi padre es casa de oración. ujú, O sea, Jesús le estaba diciendo, ustedes están haciendo negocio con la fe de la gente. Y por eso Jesús ujú, eh, estaba con esta actitud ya de confrontar lo establecido porque ellos hacían negocio, porque la ley del Antiguo Testamento establecía que la gente para obtener, se podría decir, la gracia de Dios, ujú, tenía que sacrificar animales. Entonces ujú, ellos estaban comerciando con eso, ¿ya? Y obviamente Jesús desafía esto y los confronta, ¿ya? Pero también cuando los líderes religiosos y políticos estaban siendo confrontados con Jesús es porque el estar en la clase política significaba estar en comodidad, ¿o no? Y Jesús estaba haciendo temblar, ¿ya? Eso que, que ellos venían predicando, ¿ya? Eh, nosotros hoy en día como iglesia igual tenemos el peligro de caer en el continuismo teológico y no ser desafiados a hacer cambios en nuestra propia vida, en nuestra propia familia e ujú. iglesia.
Yo creo que ese es un peligro que nosotros tenemos como iglesia mm, si somos llamados a predicar el reino de Dios tal cual como Jesús lo predicaba, implica un cambio de vida, ¿ya? La predicación no puede ser solo teología. Yo creo que ese es un peligro que, que nosotros podemos caer, que cada expositor, cada predicador puede caer, quizás incluso sin hacerlo intencionadamente, ¿ya? El Evangelio debe producir un cambio de vida. O sea, Jesús eh, desafiaba ya a las autoridades religiosas precisamente porque ellos no querían cambiar su forma de vida. O sea, ellos rechazaban voluntariamente mm, cambiar su forma de vivir. Rechazaban voluntariamente la interpretación de Jesús, ¿ya? Porque ellos, atención con eso, ellos se creían dueños de la verdad, pues. mm, Por eso Jesús chocó con los fariseos, porque los fariseos se creían dueños de la verdad y ellos decían, no, pues que esta es la interpretación y tú estás mal, Jesús, y tú eres un blasfemo y lo que dices tú no es verdad. Entonces, eh, el problema que ocurría ahí era eso, o sea, los fariseos rechazaban porque ellos prácticamente estaban tomando, se podría decir, como el lugar de Dios en la mm, interpretación del Antiguo Testamento. Entonces, ojo con eso. Jesús era un rabino independiente, con una teología fresca y liberadora. No respondía a los reclamos de los sectores oficiales del judaísmo y frente a un profeta sabio, firme, visionario y decidido, las autoridades religiosas de Jerusalén se sintieron intimidadas y ya, decidieron eliminarlo. mm, En vez de escuchar la voz de Dios en sus mensajes, las autoridades judías prefirieron matar a Jesús, mm, ¿ya? Y en, eh, en la historia que se cuenta en Marcos, el hijo, ¿cierto? El hijo del dueño de la viña es asesinado y luego expulsado de la viña. En Mateo y Lucas, el hijo es echado fuera de la viña y luego asesinado, ¿ya? En todas las historias se manifiesta la violencia y el ambiente de muerte en contra del hijo, mm, ¿ya? Y ese detalle es un indicio, ¿ya? Que la respuesta de los judíos al ministerio de Jesús eh, era una violencia, se podría decir, que fue creciendo con el tiempo, ¿ya? mm, Eh, cuando cuando uno ve el ministerio de Jesús, ¿ya? Eh, uno se va dando cuenta, se podría decir, cuando usted lee los cuatro evangelios, uno se va dando cuenta que esta tensión comienza a crecer en el tiempo, ¿ya? Como que va increciendo, como dicen, ¿ya? mm, Como que tiene un clímax, y ese clímax es la confabulación de los fariseos en contra del Hijo de Dios, ¿ya? mm, Y el Señor ya se había dado cuenta que se estaban organizando para matarlo y para evitar perdón, que sus enseñanzas se sigan difundiendo por toda la región. Acuérdense de que cuando Jesús ya va a visitar a Lázaro que había muerto, mm, ¿ya? Recordemos en el Evangelio de Juan que Jesús voluntariamente decide, ¿ya? Porque Juan dice, él ya sabiendo lo que iba a hacer, ¿ya? mm, Jesús decide retrasar su visita a Lázaro, ¿ya? mm, Jesús, cuando habla con una de las hermanas de Lázaro, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? mm, mm, Y él le dice, y ella le dice, sí, Señor, yo sé que tú le resucitarás en el día final. mm, Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y después de eso, Jesús ora en voz alta. mm, Y dice, Padre, te doy gracias. Yo estoy parafraseando el texto por si acaso, mi querido hermano y hermana, ¿ya?
Te doy gracias porque tú siempre me escuchas, pero yo oro así o en voz alta por causa de ellos. Lázaro, levántate. Y dice la Biblia que Lázaro se levantó y fue resucitado y todos se maravillaron del, del milagro porque ya habían pasado probablemente 4 días de que Lázaro había fallecido, ¿ya? Y miren la actitud de los fariseos. mm, Miren, todos se van detrás de él. mm, Y de ahí comienza esa confabulación para matar a Jesús, que eso fue previo, se podría decir, a que Jesús entre en Jerusalén. Y también después de esto se muestra que Jesús ya no andaba abiertamente, se podría decir, porque ya sabía que lo andaban buscando mm, para matarlo. Entonces, la crucifixión de Jesús no fue una respuesta, se podría decir, improvisada del sistema judío y romano, cuando el Señor llegó desde Galilea a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, ¿ya? Si nosotros leemos entre líneas, ¿ya? En este relato podemos decir que una actitud de desacuerdo religioso y rechazo teológico eh, a sus palabras, como dije anteriormente, no fue algo que se dio en el momento. Nos muestra que existió una organización oficial, un complot para matar a Jesús de Nazaret. Y mm, eh, esto quiere decir que Jesús amenazaba el Estado de Derecho oficial mm, que había en las autoridades judías y romanas. Y ojo con esto, porque la pregunta es, ¿por qué los fariseos quieren matar a Jesús? Porque estaban perdiendo poder. mm, Ojo con eso, ¿ya? Eh, Jesús de Nazaret, eh, como maestro y profeta, representaba un problema serio a las autoridades que no querían perder el liderazgo, la influencia, la hegemonía, los sinónimos que usted le quiera colocar. Ellos no querían poder perder su posición, mm, ¿ya? Y eso es triste. Es triste, mi querido hermano, cuando uno ve al ser humano aferrarse al poder mm, y comienza a rechazar, se podría decir, el camino de Dios. Eh, las enseñanzas, las doctrinas y las predicaciones de Jesús no estaban de acuerdo con la interpretación religiosa, política y teológica de las autoridades del templo. Y esas diferencias eran espirituales, eran éticas y también morales. El imperio no eliminó a Jesús por sanar enfermos, liberar demonios. No lo ejecutó por hacer milagros y bendecir multitudes, sino que el imperio mató a Jesús porque representaba un problema serio al liderazgo religioso y político de su tiempo. mm, Por eso asesinaron a nuestro Señor Jesús. Así que, bueno, que el Señor nos ayude como iglesia mm, a no repetir, ¿cierto? Este mal ejemplo que nos dejan los fariseos, porque eh, creo que una de las cosas que le hace muy mal al ser humano, ¿ya? Es el poder. Y bueno, y el orgullo, y el ego. Ya creo que esa es una de las tentaciones o de los pecados, se podría decir, como más sutiles que se infiltran o que brotan quizás del corazón del ser humano y que a veces impiden que el reino de Dios, o mejor dicho, la enseñanza, la luz de la escritura, eh, nos guíe. Así que no sé si alguien quiere decir algo, solamente dos intervenciones, si alguien quiere decir algo. eh, en torno a lo que vimos hoy día en el estudio. ¿Puedo decir algo Sí, cortito? Solo cortito, es que recordaba la historia bíblica, lo que pasó con Saúl. Saúl igual fue primer rey de Israel, como decía mi esposo, pero él cayó
en el amor al poder y en el orgullo, en querer como aferrarse al lugar de como rey. eh, y ese fue su pecado, y de ahí no se levantó, se puede decir. Eh, y pensaba también en Nabucodonosor, eh, cuando el Señor, bueno, igual fue un rey orgulloso, pero el Señor lo llevó a la humillación, y ahí él reconoció al Señor. Entonces, en el caso del orgullo, creo que la única forma em, de poder quizás arrepentirse tiene que ver con cuando el Señor te humilla. O sea, el objetivo de la humillación en el fondo es poder eh, sujetarse al Señor y poder pedirle perdón por ese pecado y poder humillarse delante de Dios. En este caso, los fariseos no tenían esa actitud, solamente que se quedaron en su orgullo y en su arrogancia y en este amor al poder que tenían muy fuerte y que no lo quisieron soltar nunca tampoco. Ujú. Eso. Claro, y por ejemplo, la pregunta teológica que uno puede ver en el rey Saúl, si él hubiese aceptado la voluntad de Dios, Mm. no hubiese retrasado quizás el ungimiento, o sea, a ver, no el ungimiento, sino el nombramiento, se podría decir, delante de todo el pueblo. Si no hubiese retrasado, claro, lo que Dios estaba haciendo a través de David. eh, Aquí yo estoy especulando, ¿cierto? No Mm. sale la historia bíblica, por si acaso. Pero probablemente si él hubiese sido, si él se hubiese humillado, probablemente hubiese eh, eh, permanecido con vida. Mm. Y lo mismo, por ejemplo, como tú bien decías, el rey Nabucodonosor se enalteció, fue muy orgulloso, se Mm. creía prácticamente Dios, Dios lo humilló, Mm. y luego de que él se humilla y puede ver a Dios y reconoce que Dios es el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, eh, Dios lo restaura. Mm. Entonces, que el Señor nos ayude, pues, Mm. nos ayude a todos por igual, a hermanos de la iglesia, diáconos, pastores, pastoras, misioneros, a Mm. todos nos ayude a ser humildes. No sé si alguien más quiere dar alguna opinión. Yo, dos cosas. La primera es que me sigue cautivando la forma de enseñanza del Señor. Mm. Creo que la hermana Anita comentaba en las clases anteriores eh, sobre su capacidad única pues, para predicar, enseñar, exponer, como se le quiera llamar, pero cómo a mí me impresiona y es mi ejemplo, digamos, y mi altura a- es un desafío, digamos, un desafío su forma de exponer las enseñanzas del reino y cómo en medio de del conflicto este que se iba desarrollando, él hacía estas tareas pues, en unidad, enseñar, corregir, etcétera. Eso por una parte y lo otro, pensaba en la historia de la iglesia y el surgimiento del ministerio de nuestro Señor Jesús como independiente. Eh, Me hizo mucha similitud esa palabra que usted dijo, que nombró con hoy día, con los políticos independientes, no se usa mucho en el contexto de la iglesia porque está como vetado decir, por ejemplo, el surgimiento de un ministerio, de un predicador independiente. Aunque sí los hay porque uno ve, por ejemplo, a gente, no sé, predicando en las plazas, formando ministerios aparte, etcétera. Y es como, se ve como algo condenable en el contexto de la iglesia. Y pensaba en la historia, en qué sentido, en cómo se fue desarrollando desde este surgimiento
del Señor Jesús de enseñar, predicar sobre el reino. Y en medio de estas dos líneas, pues, el surgimiento de la iglesia orgánica por un lado, esta iglesia que se juntaba en las casas, que convivían, etcétera, y que se expande y hasta lo que sabemos, la predicación paulina llegó hasta Europa, España, qué sé yo. Y por otro lado, en la continuidad igual de esta otra línea religiosa y Mm, cómo encontramos después en la Reforma con Lutero este predicador independiente que se independiza de esta institucionalidad o de esta formalidad y llegamos hasta hoy día con el conflicto porque el llamado y la enseñanza de nuestro Señor también es a la unidad de la iglesia. Es el deseo de su corazón de que la iglesia permanezca en unidad, pero como en medio de eso no podemos perder de vista este ejemplo que él nos dejó de estas mismas eh, categorías que se ven en su propia exposición, que son el enseñar, el corregir, el desafiar, el atreverse, digamos, con tal seguridad de la verdad teológica y doctrinal que él exponía. Entonces, ¿cómo lidiamos nosotros hoy día con eso, po? Con estos conceptos que él mismo nos deja de unidad, de armonía, de paz entre nosotros, y al mismo tiempo también enfrentarnos a estas líneas que surgen por medio de la iglesia. Por un lado mm, la religiosidad y por otro lado la libertad, por la verdad que hace libre mm, y cómo necesitamos ese poder y esa valentía que hoy viene a través del Espíritu Santo y de la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesús para enfrentarnos y parecernos más a Él, po, porque siempre decimos eso en el contexto de la iglesia, que nuestro desafío es parecernos más a Cristo, pero ¿cuánto estamos dispuestos a parecernos más a Cristo en todos los ámbitos? En mm, tener la autoridad que él tenía para enseñar, para corregir, para exponer y, y desafiar también este aparato religioso. Eso para mí es una reflexión, es un desafío, es una altura a la que aspiro también. Y es parte de esa transformación y es el llamado a esa transformación y no también a quedarnos en lo cómodo y eh, en esta cosa de querer estar bien también con todo el mundo, pues. Si, eh, si el Señor mismo nos lleva a eso, bueno, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? mm. Gracias, hermano Daniel, Pastor Daniel. Amén. Gracias por su intervención, hermana. Bueno, yo como palabras finales lo digo con mucho respeto, cariño, amor y cariño como me molestaban por ahí. Bueno, yo el primer marco que quiero dejar, y con esto termino mi reflexión y el estudio, bueno, cuando se levanta Pedro a predicar, ya lleno del Espíritu Santo, él comienza haciendo una historia, se podría decir, desde el Antiguo Testamento, se podría decir, la introducción teológica ya, bíblica, de, de Cristo, ya, y luego cómo termina su mensaje. De la misma manera que predicaba Jesús, Mm, desafiando a los oyentes. mm, Ustedes crucificaron al autor y salvador. Y luego dice la escritura que ellos se compungieron, o sea, se dolieron en su interior y les dice, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? mm, Arrepiéntanse, bautícense cada uno. mm, Y vendrán tiempos de refrigerio, ¿cierto? mm, Estoy parafraseando ya. Y creo que sí, o sea, el apóstol Pedro les hizo una invitación a ese cambio de vida, que ya no sean
que no sigan siendo parte de la crucifixión de Jesús, sino que se arrepientan de lo que habían hecho y que se unan a creer a Jesús, ¿ya? Eso es un cambio de vida. Y, y yo creo que hoy en día, a veces, ¿cierto? En algunos sectores es más fácil no corregir a la gente, ¿ya? Que, que corregirla, ¿ya? Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con los poderes de la iglesia, la administración, como un tema para juntarse a tomar once, para poder hablar de este tema, pero hay veces, ¿cierto?, en que es más fácil no corregir y se dice, no, es que se lo entrego en las manos del Señor. Sí, pues sí, estamos claros que hay que entregar todo a las manos del Señor, pero cuando uno ve las cartas de Pablo, Gálatas, Corintios y otras más, ¿cierto? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Corregía. Le hablaba de, obviamente, de la revelación de Dios, de de la gracia, de que no caigan de la gracia, de permanecer en la fe, ¿cierto? Pero también les instaba a un cambio de vida, ¿ya? Entonces yo creo que eso es como se podría decir como el mensaje apostólico profético. Eh, si es que uno tuviese que hilar una línea, se podría decir, entre el antiguo y el nuevo, ahí hay como un hilo conductor, ¿ya? Que se ve más claro en nuestro Señor Jesús, pero el apóstol Pablo también, no en todas las cartas, obviamente, pero sí a algunas iglesias, porque hay que ser sincero, ¿cierto? En algunas iglesias sí había, se podría decir, como este cambio de vida y hay otras cartas que son más enfocadas, se podría decir, a la revelación de Cristo, de su amor, del cuerpo de Cristo, etcétera, ¿ya? Hay hay que ser sincero con la exposición de la palabra. Así que eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, Vamos a terminar orando y vamos a entregar este tiempo a Dios. Bueno, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos cómo nuestro Señor Jesús predicaba y enseñaba. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a Él, a también cuando tengamos que exponer tu palabra, lo hagamos con amor, con cariño, con respeto, y que Padre Santo podamos también juntos en armonía avanzar para la edificación de tu reino. Ayúdanos también a predicar tu palabra a aquellos que no te conocen y ayúdanos también, Padre Santo, eh, Señor, a poder comprender de manera más profunda las enseñanzas de Jesús y sus parábolas y también, Señor, a colocarlas por obra. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Bendiciones. Bendiciones. Chau, chau. Chao. Bendiciones. Chao, chao.